Clara caminaba por la farmacia con paso rápido, pero su corazón latía lento y pesado, como si cada latido fuera una advertencia de que su vida estaba a punto de cambiar. Su mirada estaba perdida, sus dedos temblorosos buscando ese pequeño objeto que, tan simple como era, tenía el poder de poner su mundo patas arriba. Una prueba de embarazo. ¿Quién no ha experimentado un momento en el que el destino parece caber en una caja tan pequeña? Un momento en el que desearías que fuera solo una ilusión, pero al mismo tiempo sientes, en el fondo, que la verdad ya está escrita. Llegó a casa y se sentó en el borde de la cama con las manos frías. El silencio en la habitación parecía gritar. Las manecillas del reloj se arrastraban, cada segundo resonando como un tambor en su mente. Abrió el paquete con cuidado, como si abriera una puerta prohibida. Fue al baño, hizo lo que tenía que hacer y dejó la prueba en el lavabo. Ahora solo quedaba esperar. 3 minutos, solo 3 minutos, pero parecían 3 siglos. Y es en este tiempo cuando la mente humana se convierte en su peor enemigo. Los pensamientos de Clara corrían por todas partes. ¿Y si es positivo? ¿Cómo se lo diré? ¿Cómo se lo contaré a mi familia? ¿Cómo afrontaré el mundo? ¿Y si no quiere admitirlo? ¿Y si estoy sola? Caminaba de un lado a otro, mordiéndose el labio, jugueteando con su cabello. De repente, como si el tiempo se hubiera acelerado a propósito solo para pillarla desprevenida, la pantalla empezó a mostrar el resultado. 2 líneas. 2 líneas fuertes, impactantes, innegables. Positivo. Clara sintió que le flaqueaban las piernas. Se sentó en el frío suelo del baño, abrazándose las rodillas. Las lágrimas brotaron sin que se diera cuenta. No eran solo lágrimas de miedo, sino también de algo nuevo, algo que no podía definir, una mezcla de miedo y conmoción, pero también una extraña sensación de vida latiendo en su interior. Esa noche, Clara no durmió. La almohada, empapada de lágrimas, guardaba los secretos que aún no se había atrevido a contarle a nadie. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del doctor Enrique. Veía su bata blanca. Veía su mirada cuando sonreía discretamente. Veía las manos firmes que la tocaron la noche que lo cambió todo. Pero ¿qué pasaba ahora? ¿Qué pasaría cuando se enterara? Días después, con el corazón acelerado, Clara regresó a la oficina. La habitación parecía la misma. Paredes pálidas, olor a desinfectante de manos, el lejano sonido de pasos en los pasillos. Pero dentro, todo había cambiado. Enrique entró, como siempre, elegante y seguro, con ese porte que hacía que cualquier paciente confiara en él. Pero al ver a Clara, notó algo diferente. El brillo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una sombra de miedo. «Clara, ¿qué te pasa? Estás pálida», dijo, acercándose con cuidado. Respiró hondo. Las palabras se le atascaron en la garganta, como piedras imposibles de tragar, hasta que finalmente, con la voz entrecortada, soltó: «Estoy embarazada». Enrique se quedó paralizado. El tiempo se detuvo. Los segundos se arrastraban como una eternidad. La bata blanca, símbolo de su impecable reputación, parecía pesarle 1 tonelada sobre los hombros. El mundo que había construido con tanto esfuerzo ahora se veía amenazado por una simple sentencia. El médico perfecto, el hombre ejemplar, el profesional intocable. Todo esto podría derrumbarse ante esa verdad, pero al mismo tiempo, dentro de él, una voz gritaba: «Ese es mi hijo». Su corazón latía con fuerza. Miró a Clara, vio el miedo en sus ojos, vio su vulnerabilidad, pero también vio a una mujer que no merecía llevar esta carga sola. Y aquí reside el gran dilema. ¿Qué hacer cuando la vida te sitúa entre la razón y el corazón? ¿Entre la carrera y el amor? ¿Entre el miedo a perderlo todo y el coraje de rendirte ante lo improbable? Enrique respiró hondo. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Se acercó a ella y le tomó la mano. Clara, temblorosa, sintió una calidez inesperada en su gesto. «Clara, no sé qué pasará de ahora en adelante, pero una cosa sí sé: no te abandonaré».
Estas palabras, sencillas pero contundentes, le calaron como un bálsamo en el corazón. Lloró, no de desesperación, sino de alivio, pero estaba realmente preparado para afrontar el juicio, las miradas, las críticas. Bastaría su amor para soportar el peso de una historia prohibida. Esta fue solo la primera batalla, porque el verdadero desafío estaba por venir. Y si estuvieras en el lugar de Clara, ¿qué harías? ¿Huirías de este amor prohibido o lo enfrentarías todo por él? Sigue esta historia para descubrir hasta dónde está dispuesto a llegar alguien cuando su corazón habla más fuerte que su cabeza. Suscríbete y no te pierdas los próximos capítulos de este intenso viaje. Enrique cerró la puerta de la oficina tras escuchar la revelación de Clara. Estaban solos, y de repente el entorno que siempre había sido su refugio de control y autoridad se convirtió en una prisión de incertidumbre. La noticia resonó en su mente como un martillo implacable. Está embarazada. Mi hija, nuestra hija. Por un instante, el médico sintió el peso de las paredes blancas que lo rodeaban. Parecía como si cada diploma, cada certificado ganado con tanto esfuerzo, cada medalla de honor, lo observara y juzgara. Había dedicado toda su vida a la medicina, a la imagen de un profesional ejemplar, respetado por sus colegas y admirado por sus pacientes. Y ahora se enfrentaba a una decisión capaz de destruirlo todo. Clara, sentada en la silla frente a él, temblaba en silencio. No se atrevía a romper el instante. Sus ojos llorosos buscaban en él no solo una respuesta, sino la salvación, un gesto, una palabra, cualquier cosa que pudiera aliviar el miedo abrumador que la atormentaba. Enrique caminaba de un lado a otro, con las manos en el pelo y respirando agitadamente. El conflicto en su interior era brutal. Una parte de él gritaba, «Niega, aléjate, mantén tu vida intacta». Pero otra voz, más profunda y fuerte, susurró, «Esta es tu sangre, tu destino, no puedes desviarte». Recordó la primera mirada de Clara, la noche en que, por primera vez en años, se permitió sentir, la intensidad del beso, la entrega desenfrenada, la emoción que transformó un simple momento en algo eterno. No era solo deseo, era amor. ¿Pero qué diría el mundo? Imaginé los titulares de los periódicos. Médico de renombre deja embarazada a paciente vulnerable. Pensó en sus colegas susurrando en los pasillos, en los comités de ética, en los abogados dispuestos a arruinarle la vida. Cada pensamiento era un golpe más fuerte que el anterior. Mientras tanto, Clara permanecía inmóvil, pero en su interior una tormenta la azotaba. Temía que él la rechazara, que ya no la viera como una mujer, sino como un error, que se alejara y la dejara sola con el peso de una decisión que ambos habían tomado, pero cuyas consecuencias ahora la atormentaban. Enrique se detuvo ante ella. La miró profundamente a los ojos, y fue entonces cuando comprendió, esto ya no era una reputación, sino una vida, no solo la suya, ni solo la de ella, sino una nueva vida que había nacido de su encuentro. Se arrodilló ante Clara, como ante un altar invisible. Tengo miedo, Clara. Tengo miedo de perder todo lo que he construido, pero tengo aún más miedo de perderte a ti y a este niño. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Clara le llevó la mano al rostro, tocando por primera vez no al médico, sino al hombre. Tras la bata, «Solo necesito que no me dejes sola». Y en ese momento, el peso del dilema no desapareció, sino que se transformó en fuerza. Enrique sabía que el camino sería duro, que enfrentarían miradas, juicios y quizás incluso persecución. Pero, en el fondo, algo le decía que había llegado el momento de elegir no la seguridad, sino el amor. Se levantó lentamente, respiró profundamente y con voz firme declaró, «Lo aceptaré, cueste lo que cueste. Este es nuestro destino y no huiré de él». El corazón de Clara se aceleró. No sabía si reír o llorar. La incertidumbre persistía, pero ahora también había esperanza. Esa noche
Solo en casa, Enrique se miró al espejo. El reflejo no solo mostraba a un médico respetado, sino a un hombre dividido. La máscara de perfección ya no le servía. Sabía que a partir de entonces su vida no se definiría por sus logros profesionales, sino por lo que pudiera proteger emocionalmente. El dilema apenas comenzaba. ¿Cómo se lo contaría a su familia? ¿Cómo se enfrentaría a la sociedad? ¿Cómo conciliaría un amor prohibido con una carrera impecable? El renombrado médico se enfrentaba ahora a su mayor prueba: demostrar que el corazón, cuando más fuerte habla, es capaz de desafiar incluso las estructuras más rígidas de la vida. Y así, el conflicto que parecía una carga insoportable se convirtió en un llamado a amar, a luchar y a afrontar lo imposible. ¿Crees que Enrique tomó la decisión correcta? ¿O el peso de la sociedad acabará destruyendo este amor antes de que siquiera comience? Sigue esta conmovedora historia y descubre el siguiente paso en este viaje de coraje, amor y destino. A la mañana siguiente de la decisión de Enrique, la vida parecía seguir con normalidad. El hospital seguía lleno de pacientes, los pasillos resonaban con pasos apresurados y los teléfonos no paraban de sonar. Pero dentro, nada era igual. Cada mirada que encontraba le parecía sospechosa. Cada voz parecía un susurro sobre él. El secreto aún no había sido revelado, pero el peso de la anticipación ya lo estaba aplastando. Clara, por su parte, se sentía más vulnerable que nunca. Caminaba por la calle con la mano apoyada instintivamente en el estómago, como si ya quisiera proteger ese pequeño milagro cuya existencia nadie conocía. Pero las miradas, incluso sin saber la verdad, ya la herían. Llevaba dentro no solo una vida, sino también una historia que, una vez revelada, muchos considerarían prohibida. Fue en una cena familiar donde surgió la primera tormenta. La hermana de Clara, siempre desconfiada, notó su silencio y su constante palidez. «Clara, te comportas de forma extraña. Estás embarazada, ¿verdad?», soltó sin filtro delante de todos. La sala quedó en un silencio sepulcral. Clara tragó saliva, con el corazón acelerado. Las miradas se volvieron hacia ella como cuchillas afiladas. En segundos, el ambiente relajado de una cena familiar se transformó en un tribunal. «Sí, lo soy», respondió casi en un susurro. Empezaron como las preguntas: «¿Quién es el padre? ¿Cómo pasó esto? ¿Estás loco?». Clara no pudo responder. Sabía que si pronunciaba el nombre de Enrique, destruiría no solo su propia paz, sino también su carrera. Aún así, el secreto no podía durar para siempre. Los rumores también comenzaron a extenderse por el hospital. Las enfermeras susurraban en los pasillos. Los pacientes comentaban en voz baja. Alguien había visto a Clara entrar repetidamente a la consulta fuera del horario habitual de citas. Otros notaron un cambio en el comportamiento de Enrique, antes tan distante y profesional, ahora más humano, distraído, casi vulnerable. ¿Y qué hace la sociedad cuando detecta un escándalo? Juzga, siempre juzga. Enrique empezó a notar miradas de reojo durante las reuniones. Sus compañeros evitaban su compañía, como si su mera proximidad pudiera manchar su reputación. Uno de los directores incluso lo llamó discretamente para charlar. «Enrique, sabes que los rumores pueden arruinar años de trabajo. Ten cuidado, el hospital no puede permitirse un escándalo». Las palabras le pesaban como cadenas. No necesitaba que nadie confirmara los rumores. La mera sospecha bastaba para que su imagen perfecta empezara a resquebrajarse. Mientras tanto, Clara se enfrentaba al juicio de su vecindario. Sus vecinos susurraban a su paso. Miradas de desaprobación la seguían como sombras. No importaba lo que realmente hubiera sucedido. Para otros ya existía una historia preparada. La joven que se había involucrado con el renombrado médico. Para algunos era vista como una oportunista, para otros
como una víctima, pero para nadie era simplemente una mujer enamorada. Las noches se hicieron pesadas. Clara lloraba en silencio, temiendo por el futuro de su hijo y el peso que el mundo le imponía. Enrique, mientras tanto, pasaba horas frente al espejo, contemplando no solo su propio reflejo, sino también el juicio invisible que sentía venir de todas partes. Y es en este punto que la historia se vuelve universal. ¿Quién no ha sido juzgado alguna vez por una decisión de su corazón? ¿Quién no ha enfrentado miradas que condenan sin saber, que acusan sin comprender, que hieren sin piedad? Su amor ahora no era solo una relación prohibida, era un campo de batalla contra una sociedad dispuesta a tirar la primera piedra. En un momento de desesperación, Clara dijo entre lágrimas: «Enrique, ya no aguanto más. Quizás sería mejor que desapareciera». Pero él, sujetándole fuertemente las manos, respondió con voz firme y ojos llorosos: «No, lo afrontaremos juntos. El mundo podrá juzgarnos, pero no permitiré que te destruyan, ni a nuestro hijo». Era una promesa, pero las promesas, cuando se dicen en medio de la tormenta, siempre plantean una pregunta silenciosa: ¿hasta dónde se puede llegar sin romperse? La presión aumentaba con cada día que pasaba. Lo que antes era un secreto entre dos corazones, ahora se convertía en tema de conversación en pasillos, cenas y susurros. Y cuando la sociedad empieza a oler la sangre, no tarda en golpear. El juicio público apenas comenzaba. El rumor, que antes se susurraba en los pasillos del hospital y en las mesas, finalmente explotó como una bomba. Nadie sabía con certeza quién había empezado la historia, pero al poco tiempo se extendió por los periódicos locales y las redes sociales. Un médico de renombre se involucra con una paciente y la deja embarazada. Los titulares, fríos y despiadados, no lograron mostrar su amor ni su vulnerabilidad. Presentaron un retrato cruel, como si Clara fuera simplemente una víctima ingenua o una aprovechada, y Enrique un depredador escondido tras una bata blanca. Fue una condena pública antes que cualquier defensa. En el hospital, las miradas se volvieron pesadas como piedras. Las enfermeras que antes lo admiraban, ahora apartaban la mirada. Los pacientes murmuraban en las salas de espera. Los colegas se alejaban, como si su presencia fuera contagiosa. Con cada paso por los pasillos, Enrique se sentía más pequeño, aplastado por el juicio invisible pero brutal. Clara, por su parte, experimentó la crueldad social en su forma más cruda. Cuando iba al mercado, sentía las miradas incisivas, los susurros, las expresiones de desaprobación. Todo el vecindario parecía conspirar contra ella. La llamaban rompehogares, mujer fácil, estafadora. Pocos cuestionaban sus sentimientos, su verdad, su dolor. En una tarde gris, Enrique fue convocado a la sala de juntas del hospital. En Minto Central, la fría sala, ante hombres con corbata que representaban décadas de tradición y poder, escuchó el veredicto que había estado esperando. «Doctor Enrique, su reputación está dañando la imagen del hospital. La administración ha decidido suspenderlo de sus funciones hasta nuevo aviso». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. La medicina no era solo su profesión, era su identidad, el propósito de su vida. Y ahora todo estaba en peligro. Regresó a casa devastado, pero encontró a Clara con las manos sobre el vientre, acariciando el comienzo de una vida que crecía en su interior. Y fue en ese momento que el peso de la ruina se transformó en algo más. Porque, por mucho que hubiera perdido el respeto de muchos, aún había algo más grande que proteger. «Pueden quitarme mi título, mi carrera, mi reputación, pero no te alejarán de mí», dijo, arrodillándose ante ella. Clara lloró. No era solo miedo, sino también gratitud, porque en medio del caos, Enrique permaneció a su lado, pero eso no hizo que el futuro fuera menos aterrador. Las semanas siguientes fueron una guerra silenciosa. Enrique luchaba por no ceder a la desesperación.
Clara intentaba mantenerse fuerte a pesar de los ataques velados. Cartas anónimas aparecían en su puerta llenas de insultos. Perfiles falsos en línea difundían rumores aún más crueles. Y cada día que pasaba parecía que el mundo entero quería verlos separados. Pero el amor tiene una extraña forma de florecer en las ruinas. Cuanto más los aplastaba el mundo, más se aferraban el uno al otro. A veces, en el silencio de la madrugada, acostados uno junto al otro, Henry decía: «Si todo se derrumba, lo reconstruiremos, aunque solo seamos tú, yo y este bebé». Fue una promesa sencilla, pero llena de valentía. El dilema ahora no era solo resistir el juicio de la sociedad, sino decidir si estaban dispuestos a pagar el precio más alto, vivir una vida lejos de todo lo que conocían, en nombre de un amor que nadie más parecía aceptar. Y aquí surge la pregunta que cautiva cualquier corazón. ¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Lo dejarías todo? Carrera, amigos, familia, reputación, para vivir una verdad que solo tú sabes que es real. Enrique ya no era solo un médico de renombre, era un hombre dispuesto a arriesgarlo todo. Clara ya no era solo una paciente vulnerable, era una mujer dispuesta a enfrentarse al mundo entero para proteger lo que llevaba dentro. El mundo quería verlos caer, pero juntos comenzaron a preguntarse: ¿y si la mayor victoria naciera precisamente de esta ruina? ¿Y tú, te quedarías a luchar contra todos o elegirías huir en silencio para salvar lo que amas? No te pierdas el próximo capítulo de esta intensa historia, donde cada decisión puede significar la pérdida de todo o el nacimiento de una nueva vida. La noche había caído pesadamente sobre la ciudad. El reloj dio casi la medianoche cuando Enrique seguía sentado en el sofá, con la mirada perdida. Clara dormía en su habitación, abrazada a su almohada como si buscara protección en algo que no podía juzgarla ni abandonarla. El tic-tac del reloj era el único sonido en la habitación, pero para él parecía una cuenta regresiva. ¿Qué hacer ahora? Esa era la pregunta que le desgarraba la mente como cuchillas afiladas. Si se quedaba, se enfrentaría a una guerra contra todos: colegas, familia, la prensa, el hospital e incluso aquellos que una vez lo consideraron amigo. Si se iba, salvaría su carrera, quizás incluso su reputación, pero perdería a Clara y al niño en el camino. Un dilema sin salida, un camino sin retorno, una decisión imposible. Al día siguiente se programó una reunión de emergencia con el comité de ética. Sabía lo que se avecinaba: más acusaciones, más miradas duras, más gente exigiéndole que se alejara de Clara. Pero lo más cruel fue que nadie preguntó si existía el amor. Para ellos el amor era irrelevante. Lo que importaba era la mancha que dejaría en la institución. Horas antes de la reunión, Enrique recibió una llamada inesperada. Era su padre, un hombre estricto y tradicional que siempre había llevado el apellido familiar como un estandarte de honor. «Enrique, oí los rumores. ¿Es cierto?». Dudó unos segundos, pero respondió con firmeza: «Sí, papá, es verdad. La amo y vamos a tener un bebé». Al otro lado de la línea, el silencio era ensordecedor, hasta que una voz profunda, cargada de decepción, cortó el aire. «Lo destruiste todo. Nuestra familia, tu carrera, tu reputación. Nunca pensé que perderías así». Enrique colgó con el corazón roto. Era como si cada paso que daba hacia el amor fuera también un paso hacia el aislamiento social. Pero al mismo tiempo, sabía que el amor verdadero siempre tiene un precio. Esa noche, Clara notó su mirada distante. Se acercó, le tocó el rostro y le preguntó con voz suave pero temerosa: «¿Sigues conmigo?». Enrique cerró los ojos, le apretó la mano con fuerza y respondió: «Sí, pero necesito decidir si vamos a enfrentarnos al mundo o si nos vamos y empezamos de cero en otro lugar». Clara respiró hondo. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No quería que él eligiera entre ella y su carrera. No quería ser la razón por la que el hombre que amaba lo perdiera todo.
Si es necesario, me iré sola. No tienes por qué cargar con ese peso, Enrique. Pero esas palabras dolieron más que cualquier titular de periódico. Para él no había vida sin ella. No tenía sentido luchar si tenía que hacerlo solo. Llegó el día de la reunión. Enrique entró en la sala donde lo esperaban directores, médicos y abogados. El ambiente era denso, las expresiones sombrías y el juicio parecía inevitable. Interrogaron, presionaron y exigieron explicaciones. Y fue entonces cuando comprendió. Estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. O bien negó a Clara, diciendo que solo había sido un error pasajero, tratando de salvar su carrera y reputación. O bien lo admitió públicamente, aun sabiendo que podría significar su ruina definitiva. Su mirada se desvaneció por unos segundos y una imagen cruzó su mente, Clara acariciándose el vientre, su tímida sonrisa, la frágil esperanza en sus ojos, y luego otro recuerdo, el roce de su mano la primera vez que se vieron fuera de la oficina, el beso que parecía imposible pero ocurrió. En ese momento comprendió que algunas batallas no se ganan con lógica, sino con valentía. Enrique se levantó de su silla, miró fijamente a cada persona en la sala y dijo, no lo negaré. Clara, y sí, está embarazada de mi hijo. Podrán quitarme el puesto, podrán manchar mi nombre, pero no me obligarán a darle la espalda a la mujer que amo y a mi hijo. El silencio era absoluto. Algunos estaban conmocionados, otros indignados, otros simplemente incrédulos. Pero Enrique ya no temblaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con la verdad. Al salir de esa habitación, supo que había perdido mucho, quizá todo, pero también supo que había tomado la decisión correcta. El precio fue alto, pero el amor verdadero nunca fue barato. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿qué les depararía el futuro? ¿Cómo reconstruirían una vida entre las ruinas de una reputación destrozada? El mundo había sido condenado, pero ¿podría esta condena transformarse en un nuevo comienzo? Y tú, en el lugar de Enrique, ¿tendrías el valor de enfrentarte al mundo entero para abrazar un amor prohibido? ¿O elegirías la seguridad, incluso si eso significara vivir sin la persona que amas? Permanezcan atentos, porque el próximo capítulo mostrará cómo Clara y Enrique enfrentarán las consecuencias de esta decisión y cómo su coraje puede cambiarlo todo. Tras el encuentro en el hospital, la vida de Enrique y Clara nunca volvió a ser la misma. Lo que antes era un secreto entre cuatro paredes se había convertido en noticia pública, un escándalo, un juicio colectivo. El respetado médico ya no era visto como un ejemplo, sino como un blanco. La joven enamorada ya no era solo una mujer embarazada, sino el blanco de crueles acusaciones. La pareja vivía en constante tensión. Cada vez que salían, sentían las miradas duras. Algunos susurraban, otros señalaban, muchos juzgaban sin saber la verdad. No había lugar para la neutralidad. Eran vistos como villanos o como protagonistas de una historia prohibida. Enrique pasaba las noches despierto, planeando, pensando, intentando encontrar un camino seguro. Clara, por su parte, sentía el doble de presión. No solo recaía sobre ella, sino sobre el bebé que llevaba dentro. Y el dilema se hacía cada vez más evidente. ¿Deberían huir, desaparecer y empezar de nuevo lejos de todo, o quedarse y luchar contra toda la sociedad para demostrar que su amor era real? En la cocina, en una mañana silenciosa, la discusión finalmente llegó a un punto crítico. Enrique, no sé si podré vivir así. Cada día que pasa parece que el mundo entero está en nuestra contra, dijo Clara con lágrimas corriendo por su rostro. Él le sostuvo la mano con firmeza, pero sus ojos estaban cansados. Lo sé, pero si huimos, admitiremos que ganaron, y no quiero vivir escondida, como si nuestro amor fuera una vergüenza. Clara lo miró destrozada por dentro. ¿Y si nos quedamos? Lo perderás todo. Tu carrera, tus amigos, tu familia ya se han ido.
No quiero ser la causa de tu caída. Esa frase atravesó el corazón de Enrique como un cuchillo. Sabía que no había otra opción sin dolor. Huir significaba abandonar todo lo que había construido. Quedarse significaba luchar en un campo de batalla donde las posibilidades de victoria eran escasas. Y aquí reside el dilema que detiene cualquier corazón. Eliges proteger tu historia de amor, aunque eso signifique esconderte del mundo, o lo enfrentas todo, aunque el precio sea demasiado alto. El hospital ya había tomado su decisión, el despido definitivo. Su licencia estaba en riesgo y los abogados hablaban de un proceso disciplinario. Los periódicos seguían alimentando los titulares, cada día más crueles. Y por si fuera poco, viejos amigos cruzaban la calle para evitar saludarlo. Pero en medio de este caos había una llama que no se apagaba. Era su amor. Era el bebé que crecía dentro de Clara. Era la certeza de que, a pesar de todo, estaban unidos. Una noche, Enrique llegó a casa con una propuesta atrevida. Clara, he pensado en algo. Podemos dejarlo todo atrás, irnos a otra ciudad o incluso a otro país. Allí nadie nos conoce. Allí nadie nos juzgará. Podemos empezar de cero. Sus ojos se llenaron de esperanza a la vez. La idea de escapar se sentía como libertad, pero también como derrota. ¿Y si nunca pudiéramos reconstruir? ¿Y si el pasado nos persigue para siempre? Enrique respiró profundamente, le acarició el rostro y respondió: el pasado solo nos atormenta si le damos poder. Lo que importa es el futuro, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Esta conversación marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la idea de escapar parecía más real que nunca, pero al mismo tiempo, el espíritu de lucha los ardía por dentro, porque, en el fondo, sabían que no se trataba solo de escapar, era una cuestión de dignidad. Días después, Clara recibió una carta anónima bajo su puerta. Una frase breve pero devastadora: nunca serás feliz. El mundo no perdona a los pecadores. Se derrumbó, lloró hasta no poder más. Pero cuando Enrique llegó y la encontró en ese estado, algo en su interior se quebró. Ya basta. No dejaré que te destruyan así. Si es necesario, nos iremos hoy mismo. Se enfrentaban al dilema: quedarse y luchar contra toda una sociedad, o huir y empezar de cero. Ninguna opción era fácil ni garantizaba la felicidad. Pero el tiempo se agotaba y era necesario tomar una decisión. La pregunta que resonó en sus corazones, y ahora en los corazones de todos los que escuchan esta historia, fue simple pero devastadora. ¿Qué harías tú en su lugar? Y si fueras tú, ¿elegirías enfrentarte a todos y luchar hasta el final, o huirías para proteger a tu amor en silencio? Permanezcan atentos al próximo capítulo para descubrir qué camino elegirán Clara y Enrique. Y prepárense, porque esa elección podría cambiarlo todo para siempre. La mañana que decidiría su destino comenzó de otra manera. El cielo estaba nublado, como si el universo mismo reflejara el peso de la decisión que Clara y Enrique debían tomar. Sus maletas estaban en un rincón de la habitación, entreabiertas y cerradas. Dentro había ropa doblada a toda prisa, documentos, recuerdos, pero no era solo sino sus vidas enteras condensadas en una sola decisión. Huir significaba empezar de cero, pero también significaba abandonar todo lo que conocían: familia, amigos, carrera, raíces. Quedarse significaba enfrentarse a la ira de una sociedad que ya había condenado a la pareja. Ninguna opción parecía justa, ninguna parecía segura. Enrique caminaba de un lado a otro por la habitación como un león enjaulado. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de saber que cualquier decisión tendría un alto precio. Clara, no podemos esperar más. Tenemos que decidir ya. O huimos, o nos quedamos a luchar. Se sentó en el sofá, acariciándose la barriga. El bebé ni siquiera había nacido, pero ya cargaba con el peso de un destino que no había pedido vivir. Las lágrimas fluyeron silenciosamente.
¿Y si nuestro hijo crece escuchando que fue el resultado de un error? ¿Y si siempre nos menosprecia? Henry se arrodilló ante ella y le sujetó las manos con fuerza. Así que, demostrémosle al mundo que no fue un error, fue amor. Pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y aquí está la parte más cruel. Cada decisión tiene un precio. Pero algunos precios no se miden en dinero ni reputación, sino en cicatrices en el alma. Ese mismo día recibieron una visita inesperada. Un abogado del hospital llamó a la puerta. Traía un documento oficial pesado y frío, la propuesta de despido de Enrique. Podía firmarla, admitir su culpa, perder su carrera, y a cambio, el escándalo se silenciaría. Si firmas esto, se acabó todo. Puedes vivir en paz, siempre y cuando salgas de la ciudad. Era la tentación de escapar disfrazada de solución, la promesa de silencio a cambio de rendirse, pero al mismo tiempo, era la muerte de años de trabajo, de una carrera construida ladrillo a ladrillo. Enrique cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que el papel no era solo un contrato, era una sentencia, era un símbolo de rendición. Clara lloró, dividida entre el miedo y la... Quizás sea mejor, Enrique, quizás sea la única manera de proteger a nuestro hijo, pero en su interior algo gritaba. La injusticia de ser tratado como un criminal por amar. El absurdo de tener que esconderse para experimentar algo real. No, si aceptamos esto, le estaremos enseñando a nuestro hijo que hay que avergonzarse de existir. Esas palabras cortaron el aire. Fue en ese instante que Clara se dio cuenta. No solo estaban tomando una decisión por sí mismos, estaban tomando una decisión por el futuro del niño. El precio de su decisión se pagaría no solo en el presente, sino también en el legado emocional que le dejarían. Esa noche quemaron el documento. Las llamas consumieron cada letra impresa, cada amenaza, cada cadena invisible que intentaba aprisionarlos. El fuego se reflejó en los ojos de Enrique, y Clara, a su lado, sintió por primera vez en semanas una chispa de esperanza. Pero la decisión de luchar tuvo consecuencias inmediatas. Al día siguiente, la noticia fue noticia. El médico se niega a admitir su error y desafía al hospital. El escándalo continúa. El precio de su elección quedó al descubierto. Serían perseguidos, señalados, quizá socialmente destruidos. Pero no se esconderían. Y aquí viene la clave. ¿Qué sucede cuando dos corazones deciden enfrentarse a un mundo entero? ¿Puede el amor solo soportar tanta presión? La pareja ahora recorría un camino sin retorno. El precio ya estaba decidido. Quedaba por ver si tendrían la fuerza para pagarlo hasta el final. ¿Y tú? ¿Aceptarías firmar para tener paz y vivir en silencio, o tendrías el coraje de luchar y pagar el precio de ser juzgado por todos? No te pierdas el próximo capítulo de esta historia, donde Clara y Enrique enfrentarán las consecuencias de la decisión que cambió sus vidas para siempre. La decisión de luchar convirtió a Enrique y Clara en blanco de ataques. Mientras que antes solo eran rumores en los pasillos y miradas de reojo en las calles, el escándalo había alcanzado proporciones abrumadoras. La prensa los perseguía como depredadores sedientos de sangre. Los reporteros acampaban frente a su edificio, con los micrófonos preparados y las cámaras grabando, listos para captar cualquier palabra que pudiera ser noticia. Al salir de casa, Clara tuvo que cubrirse la cara con bufandas y gafas de sol, pero nada parecía suficiente. Aún así, unas voces la atormentaban. «Es cierto que destruiste su carrera. Te estás aprovechando de la situación. ¿Fue amor o fue interés?» Cada pregunta era una puñalada por la espalda. Su creciente vientre la hacía aún más vulnerable. No solo llevaba un bebé, llevaba en su vientre el símbolo viviente de lo que todos querían juzgar. Enrique, mientras tanto, se enfrentaba a una guerra aún más cruel. Sus antiguos colegas se habían distanciado por completo. Muchos decían que había manchado la medicina, otros que había usado su poder para seducir.
Nadie veía la verdad, que existían amor, deseo, entrega y una decisión compartida. La hostilidad se extendía incluso a lugares sencillos. En el mercado la gente susurraba. En el café de la esquina, los camareros ya no los atendían con la misma amabilidad. Incluso los vecinos que antes los saludaban cordialmente, ahora cruzaban la calle para evitarlos. El mundo entero parecía estar en contra de ellos. Y, por si fuera poco, la familia de Clara decidió alzar la voz. Su madre, presionada por vecinos y familiares, exclamó entre lágrimas: «Hija, no entiendes lo que haces. Estás arruinando no solo tu vida, sino también la nuestra. ¿Qué pensarán de mí? Que no supe criar a mi hija». El dolor de esa llamada la atravesó como una cuchilla afilada. Quería gritar: «Mamá, solo quiero amar y ser amada», pero se contuvo, porque sabía que cualquier palabra sería interpretada como un desafío. Enrique la abrazó esa noche y le susurró: «Nunca lo entenderán, pero no necesitamos su aprobación. Solo nos necesitamos a nosotros mismos». Estas palabras trajeron algo de alivio, pero no borraron el peso de la realidad, porque con cada día que pasaba, la lucha dejaba cicatrices. Clara lloraba en secreto, Enrique explotaba en silencio, y el bebé crecía en medio de este huracán. Un momento decisivo ocurrió cuando Enrique decidió ir al hospital a recoger sus pertenencias. Mientras caminaba por los pasillos, escuchó comentarios duros, risas disimuladas e insultos velados. Un médico, un antiguo colega, no pudo resistirse a gritar: «Lo echaste todo a perder por un paciente». «Es patético». Se detuvo, respiró profundamente y respondió con voz firme pero llena de dolor: «Si amar es patético, entonces prefiero ser patético que vivir una vida vacía». Estas palabras resonaron. Algunos guardaron silencio. Otros rieron con desprecio, pero Enrique se fue más convencido que nunca. No dejaría que la sociedad definiera a quién debía amar. Y aquí está el truco: ¿quién no se ha sentido aplastado por las opiniones ajenas? ¿Quién no ha tenido miedo de vivir su verdad porque el mundo parecía listo para atacar? La pareja experimentó precisamente eso, a escala gigantesca. La persecución llegó a su punto álgido cuando Clara, en una cita prenatal, fue abordada por periodistas en la entrada de la clínica. Los flashes de las cámaras la cegaron y la rodearon preguntas agresivas. Lloró, gritó e intentó protegerse. Enrique tuvo que abrirse paso a la fuerza, abrazándola con fuerza, protegiéndola como un escudo humano. Esa noche, agotada, lo miró a los ojos y le preguntó: «Henry, ¿sobreviviremos a esto? ¿Será nuestro amor lo suficientemente fuerte como para resistir al mundo entero en nuestra contra?» Él no respondió de inmediato, simplemente la abrazó, dejando que el silencio hablara por sí solo, porque en el fondo él también tenía miedo. Pero sabía una cosa: rendirse no era una opción. El mundo podría estar en su contra, pero dentro de esa casa había un corazón que latía cada día más fuerte, el corazón del bebé, y era por él que resistirían. El mundo podría juzgar, condenar y perseguir, pero el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera. Y tú, ¿alguna vez has experimentado la sensación de tener al mundo entero en tu contra y aún así elegir seguir a tu corazón? Sigue siguiéndonos, porque en el próximo capítulo veremos hasta dónde estarán dispuestos a llegar Clara y Enrique para defender el amor que todos quieren destruir. El día del parto llegó como un trueno silencioso, tras meses de lágrimas, juicios y decisiones imposibles. Entró en labor de parto en medio de una noche lluviosa. El hospital, que una vez los rechazó, fue el mismo donde tuvieron que llevarla de urgencia. Los pasillos que antes resonaban con susurros y miradas desdeñosas, ahora se llenaban de bullicio. Enfermeras y médicos se movilizaron porque, al final, ante una vida recién nacida, hasta los jueces callan. Enrique apretó con fuerza la mano de Clara.
El sudor le corría por la cara, las contracciones eran fuertes y el miedo se mezclaba con la esperanza. Le susurró al oído: «Puedes hacerlo, ya casi llegamos, y nada más importa, solo nosotros tres». Horas después, el llanto de un bebé rompió el silencio de la habitación. Era frágil, pequeño, pero potente. Un llanto que parecía decirle al mundo: «Yo existo y nada me borrará». Enrique lloró. Clara lloró. Ese niño no era solo el fruto de un amor prohibido, era el símbolo de la valentía de dos corazones que se atrevieron a desafiarlo todo y a todos para vivir su propia verdad. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cuando Clara sostuvo al bebé por primera vez, una enfermera, con lágrimas en los ojos, dijo en voz baja: «Es hermoso. Qué suerte tiene de tener padres que eligieron luchar por él». Fue en ese momento que Clara y Enrique comprendieron. El mundo podía estar en su contra, pero solo hacía falta una vida, esa vida, para dar sentido a todo el dolor. En los días siguientes, el escándalo continuó afuera. Titulares, rumores, miradas de reojo. Pero dentro del pequeño apartamento donde vivían, reinaba la paz. El bebé dormía en la cuna improvisada, y por primera vez en mucho tiempo, Clara pudo descansar plácidamente en los brazos de Enrique. La sociedad aún los condenaba, pero ya no vivían para la aprobación de nadie. Se tenían el uno al otro, tenían a su hijo, y eso era más que suficiente. Y aquí está el punto que toca cada alma. A veces, la felicidad no está en tener el mundo a tu lado, sino en encontrar a alguien que decide quedarse, incluso cuando el mundo entero decide irse. Enrique perdió su carrera, Clara perdió su reputación, pero ambos ganaron algo más grande: la certeza de que el amor verdadero no pide permiso para existir. Y tú, que presenciaste cada lágrima, cada dilema, cada batalla, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Huirías? ¿Lo dejarías todo? ¿O elegirías luchar, aunque te costara el mundo entero? Esta no es solo la historia de Clara y Enrique, es la historia de todos los que se atrevieron a amar cuando no estaba permitido. Si esta historia te conmovió profundamente, si te conmovió cada giro, no te detengas aquí. Hay muchas otras historias intensas de amor, dolor y valentía esperándote. Inscríbete ahora y ven a vivir conmigo otras historias que te emocionarán el alma, te harán reflexionar y sobre todo creer que a pesar de todo, el amor siempre encuentra un camino.